Saludo cordial para todos mis compañeros y para nuestra profesora presente. El día de hoy, en compañía de Freddy Segura, Daniela Rincón, Karen Malpica, Gina Mateus y quien les habla Camila Quiñones, les hablaremos sobre la teoría sistemática de las organizaciones. Comenzaremos hablando sobre los autores principales de esta teoría. Empezaré por Carl Ludwig von Bertalanffy, quien nació el 19 de septiembre de 1901 en Viena, Australia. Venía de ancestros nobles de Hungría y estudió con tutores personales en su propia casa hasta los 10 años. Ingresó en la Universidad de Innsbruck para estudiar historia del arte, filosofía y biología, finalizando su doctorado en 1926. Fue un biólogo y filósofo austriaco. En 1939 trabajó como profesor dando clases de biología teórica en la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, y de 1961 a 1969 en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Bertalanffy fue reconocido fundamentalmente por su teoría de sistemas y murió el 12 de junio de 1972 en Buffalo, Estados Unidos. En 1928 fue expuesta la teoría general de sistemas pensada por Kant, la cual se basa y afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. Para comprender los sistemas es necesario hacer un estudio global que incluya todas las interdependencias de sus partes. Ludwig, como fundador, buscaba una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. Con esto no pretendía solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, sino producir teorías y formulaciones conceptuales que pudieran crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Esta teoría está basada en 3 premisas básicas y en 2 tipos de aportes. Las 3 premisas básicas son las siguientes: los sistemas existen dentro de los sistemas son abiertos y las funciones de sus sistemas dependen de su estructura, y sus aportes son conocidos como aportes semánticos y metodológicos. Continuamos con Kenneth Boulding. Nacido el 18 de enero de 1910 en Liverpool, Reino Unido, fue un conocido economista. Provenía de una familia en la que fue el primero en cursar la educación básica y también fue hijo único. Se graduó en la Universidad de Oxford, le concedieron la ciudadanía estadounidense en 1948 y durante los años 1949 a 1967 fue miembro del cuerpo de docentes de la Universidad de Michigan. Luego, en 1967, se unió a la facultad de la Universidad de Colorado en Boulder, donde permaneció hasta su jubilación. Llegó a ser el presidente de numerosas sociedades académicas, incluyendo la American Economic Association, la Sociedad de la Investigación de Sistemas Generales y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. En 1956, Boulding escribió un artículo que tituló La Teoría General de Sistemas y la Estructura Científica, que fue considerado como un artículo muy importante porque revolucionó el pensamiento científico y planteó la siguiente clasificación para los sistemas. Nivel 1. Estructura estática, lo que se podría llamar el nivel de los marcos. Esta es la geografía y la anatomía del universo. La descripción exacta de los marcos es el principio del conocimiento teórico organizado en casi cualquier campo, ya que sin precisión de la descripción de relaciones estáticas, ninguna teoría precisa, funcional o dinámica es posible. Nivel 2. Mecánico o de relojería. Este podría llamarse el nivel de mecánicos de relojería. Un ejemplo de este nivel es el sistema solar, que es, por supuesto, el gran reloj del universo. Se debe tener en cuenta que la mayor parte de la estructura teórica de la física, la química e incluso la economía está en esta categoría. Nivel 3.
cibernético o de equilibrio. También el nivel del termostato. Este difiere del sistema simple de equilibrio estable, principalmente en el hecho de la transmisión y de la interpretación de la información. Es una parte esencial del sistema. Nivel 4. Estructura de autorreproducción o de célula. Sistemas abiertos o estructuras de automantenimiento. Es el nivel en el que la vida empieza a diferenciarse de la no vida. Nivel 5. Genético asociativo o nivel de las plantas, asociado con el fenómeno de la equifinal o huella de crecimiento. Nivel 6, mundo animal, también asociado con el nivel 7, humanos. Además de todas las características de los animales, el hombre posee un sistema de autoconciencia. Nivel 8, organizaciones sociales. El hombre aislado de sus compañeros es prácticamente desconocido. Organizaciones sociales se puede definir como un conjunto de funciones ligadas con los canales de comunicación. Nivel 9. Sistemas trascendentes. Los últimos y absolutos, ineludibles incógnitas, que también muestran una estructura sistemática y de relación. Este esquema tiene la ventaja de que nos da alguna idea sobre la presencia de vacíos presentes tanto en el conocimiento empírico como en el teórico. Renate Mates, nacida en Berlín el 28 de abril de 1929, es una socióloga y profesora universitaria de profesión. Posterior a hacer sus estudios en Estados Unidos, regresó a su país, Alemania, en el que cursó un doctorado. Años posteriores, esta socióloga funda y dirige el Instituto Max Planck para el estudio de sociedades. Su mayor reconocimiento se debe principalmente por su trabajo y estudio de las sociedades y las organizaciones. Plantea una teoría en la que cada sociedad funciona de manera independiente y siendo integrada por la unión de diversas estructuras. Además, también ha aportado en el desarrollo de la teoría organizacional. Vista desde un enfoque político, escribió en su libro Sociología de las Organizaciones. Allí hace una minuciosa explicación de la estructura de una organización y el manejo político que se tiene en las sociedades. Mates hace una clasificación de las organizaciones según su estructura, teniendo en cuenta tres formas indispensables de autoridad, como lo son la jerárquica, la demócrata y la técnica. Para finalizar, cabe hablar del autor Ralph Dahrendorf. Fue un sociólogo, filósofo y politólogo nacido en Hamburgo el 1 de mayo de 1929 y fallecido en Colonia el 17 de junio de 2009. Sus estudios universitarios y doctorado en filosofía y sociología le permitieron escribir importantes trabajos como Clases y conflictos en la sociedad industrial en 1973 y El recomienzo de la historia. Dahrendorf es considerado uno de los autores fundadores de la teoría del conflicto social. Es desde este punto que se centran sus aportes en otros campos de estudio, como en el caso de las organizaciones. Sus contribuciones son el estudio y análisis estructural del conflicto y tipología del mismo dentro de las organizaciones. En este aspecto le dio mayor relevancia al origen del conflicto, preguntando quién o qué lo originaban. Además, hizo una clasificación muy importante del conflicto dentro de las organizaciones, pues para él podían ser conflictos de diferentes tipos, como el industrial, correspondiendo a los que se generan entre el empleado y la organización, conflictos informales, que son los surgidos fuera del trabajo formal de la organización, conflictos derivados, que son los que surgen por motivos que no corresponden a la organización, y los conflictos subyacentes, los cuales son los que no se hacen notorios o no se manifiestan de forma pública, pero sí generan malestar en los miembros de la organización. Se sabe que este conflicto está presente, aunque no lo hacen público. Como concepto general de esta teoría, se puede decir que fue presentada con el fin de constituir un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. A su vez, Berlam generó un salto de nivel lógico en el pensamiento y la teoría de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. Ahora,
En un sentido más amplio, la teoría general de sistemas también se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo como una orientación hacia una práctica estimulante de las formas de trabajo. Para entender el concepto de esta teoría más a fondo, debemos saber qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre ellos. Por ejemplo, los ordenadores, una bandada de patos, un cerebro, etc. En el caso de los sistemas humanos están las familias, las empresas y las parejas, etc. Por otro lado, el sistema también puede definirse como un conjunto de individuos con historia, mitos y reglas que persiguen un fin común. Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto estructural, límites, elementos, red de comunicaciones e informaciones y un aspecto funcional. Ahora, dentro de esta teoría, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos, de acuerdo con su interacción con el ambiente. En el sistema cerrado o mecánico, su característica principal es poseer pocas entradas y pocas salidas con el ambiente externo. Asimismo, este sistema está basado en el principio causa-efecto, es decir, por una determinada entrada habrá una determinada salida. Por ejemplo, podemos ver que están las máquinas y los motores. Sistema abierto u orgánico. Este es un sistema donde existen numerosas entradas y salidas para relacionarse con el ambiente. Su característica principal es la relación dinámica con el ambiente, donde el mencionado sistema recibe los insumos, los transforma en diversas formas y elabora los productos. Este tipo de sistema se puede reflejar en las organizaciones en general y en aquellas que están vinculadas con el hombre. Por último, una organización o una empresa se puede definir como un sistema abierto al entorno, con el cual intercambia elementos e información y del cual recibe la influencia que condiciona su actividad, su comportamiento y sus resultados. Esto quiere decir que las empresas y las organizaciones están en un constante intercambio de información, haciendo que esta información pueda condicionar su actividad, su comportamiento y sus resultados. También están las características de la teoría sistémica. Entre ellas tenemos la interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y demás aspectos similares. Afirma que la teoría sistémica debe tener en cuenta todos los elementos que compongan ese sistema, además de la relación y la dependencia de cada uno de los componentes del mismo. Esto porque es importante que se tengan en cuenta todos los aspectos de un sistema o de una organización, ya que si sus elementos no están conectados entre sí, simplemente no se constituye un sistema. Segunda característica, diferenciación. Esta característica nos dice que las empresas como sistemas abiertos no se mantienen estáticas, sino que tienden a la diferenciación. Es decir, las empresas a medida que van creciendo y asimismo que van aumentando su producción y su mano de obra, tienden a la multiplicación, organización y distribución de funciones dentro de su estructura interna, lo que permite que cada componente de ella tenga una función específica que se elabora claramente de la mano con otra. Tercera, búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que interactúan y la interacción hace que se alcance alguna meta, un estado final o una posición de equilibrio. Se refleja en cualquier organización donde cada una de sus partes, independientemente de la función que realicen, están en busca de una productividad reflejada ya sea como un objetivo o como una meta. Cuarta, insumos y productos. Todos los sistemas dependen de algunos insumos para generar las actividades que finalmente originan el logro de una meta. En otras palabras, requiere de materia prima ya sea directa o indirecta, lo que a su vez origina un proceso donde cada sistema suple alguna necesidad que otro sistema necesite. Quinta, transformación. Aquí se manifiesta que todos los sistemas transforman entradas en salidas. Entradas como cuáles, como energía, información, documentos o materias primas,
que pasan por un proceso estructurado internamente en una organización y que se muestra externamente totalmente diferido a cómo entró. Sexta, equifinalidad. Se refiere al hecho de que un sistema abierto a partir de distintas condiciones iniciales y que así tome distintos caminos como variedad de mano de obra o de los elementos que hacen parte de su desarrollo, llegue a un mismo estado final, es decir, que logre obtener ese fin específico o particular que inicialmente se tiene planteado. Y por última, tenemos la totalidad, que manifiesta que el enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual el todo se descompone en sus partes constituyentes para luego analizar cada uno de los elementos descompuestos. No, sino que se trata de encarar el todo con sus partes interrelacionadas e interdependientes en interacción, conformando así un trabajo grupal o en equipo que brinda facilidades para alcanzar un objetivo propuesto. Contexto social en el que se desarrolla la teoría sistémica. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las empresas comienzan a desarrollar un nivel tecnológico impulsado por aviones a reacción, televisión, telefonía digital y los ordenadores. Se ve un crecimiento económico potencial en países como Estados Unidos y Japón. Es justo después de esto que la teoría sistémica empieza a desarrollarse, en la década de 1950. Esta época estuvo marcada por la inquietud acerca del sentido y los alcances de la comunicación en las organizaciones. Antes de la década de los 50 no había un interés académico en el estudio de la comunicación organizacional. Se estudiaba las organizaciones y se tomaba en cuenta la comunicación, pero no se estudiaba como una disciplina hasta que Charles Rennie organizó programas académicos sobre comunicación organizacional. De esta forma se considera a Charles Rennie como el padre de la comunicación organizacional. La contribución más importante que realizó para el desarrollo del campo de la comunicación organizacional es su habilidad de aplicar la teoría de la comunicación al estudio de las organizaciones modernas. Durante la década de 1950 continuó la investigación sobre los estudios de comunicación descendente iniciados en la década anterior y surgieron 3 enfoques de investigación. Uno de los enfoques más importantes fue las redes de comunicación que determinaban los efectos que podían tener estas en la satisfacción laboral, motivación del personal, niveles de productividad y modelos de comunicación. Debido a estos temas de estudio desde el punto de vista de la comunicación organizacional, esta década se la conoce como redes, climas y retroalimentación. Los resultados de estos estudios indicaban que 1. Los grupos que no tenían una estructura predeterminada generalmente formaban redes de comunicación de acuerdo con el tipo de trabajo que realizaban en ese momento. 2. Miembros de redes descentralizadas. Marisa del Pozo Lite, en su libro Cultura Empresarial y Comunicación Interna, señala que donde la comunicación se producía por igual en todos los miembros de la organización, tendía a sentirse más satisfechos que los miembros con redes centralizadas, es decir, donde se producían grandes diferencias en cuanto al grado de comunicación entre ellos. 3. Las redes centralizadas no eran tan flexibles como las descentralizadas. 4. Surgían más líderes entre quienes ocupaban posiciones centralizadas en el grupo que entre quienes ocupaban posiciones periféricas.